Primero que deben todos saber es que los neurotransmisores se producen en la parte de la vesícula final terminal del axón, mientras que los neuropéptidos vienen del soma, arriba. Entonces, los neurotransmisores, que son moléculas más pequeñas de corta duración, eso es importante recordar, los neurotransmisores son moléculas pequeñas de corta acción, de corta duración de acción, que básicamente despolarizan o hiperpolarizan a la dendrita de la siguiente neurona. Entonces, ese es el trabajo de un neurotransmisor. Mientras que un neuropéptido que se produce en el soma, arriba, estas son moléculas grandes, son moléculas de larga duración y sus funciones son múltiples funciones. ¿Ya? Entonces, no estoy hablando de neuropéptidos, estoy hablando de neurotransmisores. Entonces, estos neurotransmisores que están empaquetados en unas vesículas sinápticas se llaman, tienen que liberarse. Entonces, para liberarse, el paso número uno es que el potencial de acción, que todos sabemos que es corriente eléctrica, activa los canales de calcio voltaje dependientes. Ojo, canal de calcio voltaje dependiente de la unión sináptica. No confundir estos canales de calcio con los canales de calcio que tenemos en el músculo estriado, en el músculo cardíaco o en el diencéfalo, que son canales de calcio de corriente lenta. No. Estos son canales de calcio, voltaje dependientes de la terminal sináptica. Estos canales de calcio se unen a numerosas proteínas que hacen que esta vesícula se exocite. Se excocita, ahí está. Entonces, al exocitarse, se libera el neurotransmisor NT y este neurotransmisor se va a esparcir en la hendidura sináptica. ¿Correcto? Y gran parte de este neurotransmisor va a llegar ¿a dónde? A su receptor en la neurona postsináptica. Entonces, la dendrita de la neurona postsináptica va a tener varios tipos de receptores. Desde el punto de vista de farmacología, estos dos son los más importantes. Los Recording in canales progress. iónicos, los receptores de canal iónico, que son aquellos que al unirse al neurotransmisor abren un canal para que entre un ión. Esos son los ionóforos, se llaman ionóforos. Esto que estoy viendo acá se llama ionóforo o también receptor acoplado o receptor con un canal iónico. ¿Ya? Muy bien. Estos canales iónicos permiten pasar cationes positivos como el sodio, calcio, potasio o aniones negativos como el cloro. ¿Ya? Eso es lo que pueden pasar por estos ionóforos. Y la segunda opción, como ven acá, número 4, es que el receptor sea una proteína transmembrana acoplado a proteína G. Entonces, la segunda opción es que este sea un receptor acoplado a proteína G o G-couple, este receptor protein, GCRP, ¿correcto? Entonces, esta es una proteína receptora o receptor acoplado a proteína G, ¿ya? Entonces, G-protein couple receptor, ya, GPCR en inglés, ¿no? G-protein couple receptor. Entonces, este GPCR es un receptor especial porque esta proteína G va a actuar de segundo mensajero y puede tener múltiples funciones excitadoras, inhibidoras, que aumentan corrientes de calcio, etcétera. Entonces, este segundo mensajero va a tener infinidad de funciones. Por lo tanto, no podemos hablar estrictamente de despolarizar o repolarizar cuando está acoplado a proteína G. ¿Está claro? Perfecto, doctor. Luego, gran parte de este neurotransmisor, una vez que ya actuó en su receptor, se libera y va, como ven acá, va a degradarse, se degrada a través de las enzimas. Entonces, existen una serie de enzimas en el espacio sináptico que degradan al neurotransmisor. Son enzimas que degradan al neurotransmisor, ¿correcto? Por ejemplo, un ejemplo de enzimas es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa degrada a la acetilcolina, correcto, en acetilomascolina. Lo degrada y desaparece, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, parte de este neurotransmisor, porque es valioso, puede recaptarse. Esto que están viendo acá, este paso 6, es un recaptador. Esta es una proteína recaptadora, ¿correcto? Por ejemplo, tienes el famoso DAT, el transportador de dopamina.
el NET, el transportador de norepinefrina. O sea, existen numerosos transportadores que recaptan el neurotransmisor para no perderlo y para volverlo a meter a su axón y volver a empaquetarlo, porque es costoso producir neurotransmisores, no es barato, no es fácil, le cuesta mucha energía a la neurona, ¿ya? Muy bien. O también existen casos donde el neurotransmisor hace un efecto retrógrado, o sea, un efecto en la neurona presináptica, un efecto que ves acá. Y ese efecto puede estar acoplado a proteína G o puede estar acoplado también a ionóforo. Así que existe un efecto en su propia membrana presináptica, que casi siempre es un efecto de autorregulación. O sea, estos receptores que están viendo acá, número 5, lo que hacen es inhibir la liberación de más neurotransmisor. Es regulador, ¿ya? Regulador. Y finalmente, algunos neurotransmisores no tóxicos, sino muy reactivos como el glutamato, que no se puedan metabolizar, son reabsorbidos por, como ves acá, la neuroglía. Ahí se ha cortado la palabra neuroglía, exactamente por el astrocito. Entonces, el astrocito es una célula implicada en el metabolismo de muchos neurotransmisores, incluido el glutamato. Entonces, lo saca de la hendidura sináptica para que deje de hacer acción, ¿ya? Así que eso es lo que ocurre básicamente en los receptores, en la función de los neurotransmisores y sus receptores, ¿ya? Muy bien. Adicionalmente, acá tenemos otros datos para que ustedes vean que este neurotransmisor que se ha liberado por canal de calcio también podría liberarse por otras vías, ¿ya? Entonces forman acá unas vesículas mediadas por clatrina, ¿correcto? Que podrían luego exocitarse en la parte presináptica, pero fuera de la hendidura. Pero eso ya es algo menos relevante para nuestro estudio farmacológico. Muy bien, entonces, ¿tienen claro cuál es el camino que sigue un neurotransmisor? Clarísimo, doctor. Se sintetiza en la terminal axonal y se libera la hendidura sináptica, actúa sobre sus receptores postsinápticos, ionóforos o proteína G, se metaboliza, se recapta, actúa sobre el presináptico o se va hacia el astroglía o el astrocito para eliminarse. Perfecto, doctor. Perfecto. Entonces, lo siguiente que quiero que estudien acá es cuáles son los tipos de neurotransmisores. Entonces, según los libros de fisiología, los tipos de neurotransmisores se clasifican según su bioquímica. Clase 1, los clase 2 o aminas, el clase 3 o aminoácidos y el clase 4, que ahí borren por favor, no son aminas, no son aminas, borren otros. Clase 4, ¿ya? Clase 4 que son otros, como el óxido nítrico, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos. Los de clase 1, ahí está la acetilcolina, porque fue de los primeros en descubrirse, la acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina es un neurotransmisor excitador, que se produce en las células del núcleo basal de Meynert. Se produce en las células basal de Meynert, del núcleo basal de Meynert en el sistema nervioso central, pero también se produce acetilcolina en las neuronas motoras. En la motoneurona alfa también se produce acetilcolina. Entonces, los principales lugares de producción de acetilcolina vienen a ser en la motoneurona alfa, en las células colinérgicas del núcleo basal de Meynert y también en el sistema preganglionar del sistema nervioso autonómico, o sea, en el preganglionar simpático y en el preganglionar parasimpático. Y en el posganglionar del parasimpático. ¿Ya? Entonces, los 4 lugares donde se produce acetilcolina son en el núcleo, voy a hacerle con color a cada uno, ¿ya? La acetilcolina vamos a hacer de color amarillo oscuro. Se produce en el núcleo basal de Meynert, en el sistema nervioso central, se producen en las fibras preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático, en las posganglionares del parasimpático y en las motoneuronas alfa. Ahí tenemos acetilcolina, que es un neurotransmisor principalmente excitador. ¿Por qué? Porque permite la entrada de sodio. Chévere. Luego vamos con las aminas. Las aminas que tenemos son varias. Tenemos la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, la serotonina y la histamina. Esas son las aminas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un breve recuento de cada una de ellas
Voy a borrar acá para darme espacio, ya tú lo apuntas al costadito. La norepinefrina, no se olviden, se produce principalmente por las células postganglionares del sistema simpático. Las células postganglionares del sistema simpático liberan noradrenalina o norepinefrina, ¿ya? Esto también se libera en el locus ceruleus. El locus coeruleus, pero en verdad se lee ceruleus, el locus coeruleus del tronco encefálico libera también norepinefrina para el sistema simpático. Ya, esos dos lugares. La norepinefrina es una amina excitadora. Nos da el estado de alerta. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, la epinefrina es un metabolito final de la norepinefrina. Cuando a la norepinefrina le añadimos un metilo, si a la epinefrina le añadimos un metilo, producimos epinefrina. La epinefrina también es excitadora, ¿correcto? Pero esto solo se produce en la médula adrenal. No olvides. El único tejido capaz de metilar la norepinefrina es las células cromafines de la médula adrenal, ¿ya? Por eso la epinefrina o adrenalina se produce en la médula adrenal. Ojo, epinefrina, norepinefrina es una nomenclatura anglosajona, adrenalina, noradrenalina es más de los países, no, los sitios no anglosajones, ¿ya? Porque son sinónimos. Muy bien. Ahora, tenemos el otro neurotransmisor que también es excitador, que es la serotonina. Váyanse acá abajo. La serotonina es excitadora, ¿ya? Se produce, su nombre es 5-hidroxitriptamina, 5-HT, ¿ya? La 5-hidroxitriptamina es la serotonina y se produce en el núcleo dorsal del RAFE. Se produce en el núcleo dorsal del RAFE. También se producen algunas plaquetas, por si acaso. Entonces, la serotonina se produce en el sistema nervioso central, en el núcleo dorsal del RAFE y también se puede producir en plaquetas. Es un derivado del triptófano, por eso se llama 5-hidroxitriptamina y es excitador, pero tiene numerosos receptores, que lo vamos a ver después, numerosas funciones, ¿ya? Numerosas funciones. Muy bien. La histamina, ustedes saben que se produce en los mastocitos, pero también se produce en el sistema nervioso central, ¿ya? Su función es reguladora del apetito, reguladora del sueño. Y la dopamina también tiene una función reguladora. Le voy a hacer con negro. La dopamina tiene una función reguladora, o sea, ni excita ni inhibe, es una función reguladora. Y la dopamina es producida principalmente por la sustancia negra pars compacta en el mesencéfalo, ¿ya? Y tiene su función a través de 4 vías, ¿ya? Entonces, la dopamina se produce en la sustancia negra pars compacta principalmente y después también se produce en el hipotálamo, ¿ya? Y tiene 4 vías. Del mesencéfalo sale en la vía mesolímbica, mesocortical y nigroestriatal. Y del hipotálamo sale la infundibular. Eso vamos a ver luego, pero tienes que saber. La dopamina es regulador, se produce en el sistema, en la sustancia negra pars compacta y en el hipotálamo y tiene 4 vías nerviosas principales. ¿Correcto? Correcto, doctor. Entonces, esas son las características de las principales aminas que tenemos. Ahora vamos a los aminoácidos. Los aminoácidos se dividen en dos tipos. Los excitadores, correcto, que es el glutamato y el aspartato. Estos son excitadores por definición, ¿ya? Actúan principalmente sobre los receptores NMDA, los receptores AMPA y los receptores kainato, ¿ya? Entonces, el glutamato y aspartato, sobre todo el glutamato, que es el más importante, el glutamato es el principal excitador de todo el sistema nervioso central. El principal excitador es el glutamato y actúa sobre receptores NMDA, AMPA y kainato, ¿ya? Muy bien. El principal inhibidor, lo voy a hacer con otro color amarillo, el principal inhibidor es el famoso GABA. El inhibidor por excelencia, porque deja pasar cloro, es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que tiene actuación sobre su receptor, el receptor GABAérgico. Las neuronas GABAérgicas están en todo el sistema nervioso central y es el principal inhibidor que tenemos. Ojo, así que el gran balance excitador-inhibición que hay en el sistema nervioso es glutamato por un lado, GABA por otro. Ese es el principal balance excitador en el sistema nervioso central, por si acaso. ¿Ya? Estos receptores GABA se encargan de meter cloro, vamos a ver más adelante, se encargan de meter cloro y por lo tanto son hiperpolarizantes de membrana. O sea,
inhibidores, ¿ya? Bacán. Una mención especial es la glicina, lo voy a hacer con otro color. La glicina es un inhibidor, no lo olviden, la glicina es un inhibidor, pero actúa a nivel de la médula ósea, exactamente en la interneurona de Renshaw. El sistema interneuronal de Renshaw es una inhibición local que tiene la motoneurona alfa, que saca una pequeña fibra, el axón de la motoneurona alfa, que regresa para inhibir a los niveles superior e inferior respectivamente en la médula y evita que la contracción muscular sea torpe. Entonces, la glicina es el inhibidor implicado en el sistema de autorregulación motora de la interneurona de Renshaw. ¿Está bien? Cuando nosotros bloqueamos la glicina, la interneurona del Renshaw ya no puede inhibir a los niveles de la motoneurona alfa y pasa que empezamos a tener lo que se conoce como tétanos o el famoso opistótonos, ¿ya? Entonces, el tétanos u opistótonos es la manifestación clínica del bloqueo de la interneurona de Renshaw. Y se ha visto que la toxina de la bacteria del Clostridium tetani produce esto. Por eso, ¿qué hace el tétanos? Produce una toxina que bloquea la interneurona de Renshaw, bloqueando la glicina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso quiero que quede claro. Por eso es un aminoácido inhibidor, igual que el GABA. ¿Ya? Bacán. Y los de clase 4, como el óxido nítrico, tienen funciones no bien conocidas. Así que el óxido nítrico también es un neurotransmisor porque es de acción rápida, es molécula pequeña, pero sus funciones no están bien claras todavía. ¿Ya? Así que a lo largo de toda esta charla de farmacología, lo que vamos a hacer nosotros es ver los receptores, los fármacos, agonistas, antagonistas de cada uno de estos neurotransmisores. Para fines prácticos y didácticos están divididos así. Como el sistema simpático y parasimpático tienen actividad periférica, entonces la acetilcolina, la norepinefrina y la epinefrina se van a tratar en una parte diferente. Mientras que la dopamina, la serotonina, el glutamato y el GABA se van a tratar en otra parte. ¿Está bien? Así que va a haber una pequeña división de estos neurotransmisores debido a dónde abundan más. No olvides que norepinefrina, epinefrina, acetilcolina abundan más en el sistema nervioso autónomo, ¿ya? En periférico. En cambio, el resto, dopamina, serotonina, glutamato, GABA, predomina más en el sistema nervioso central, que es lo que vamos a ver conmigo, ¿ya? Entonces, este es el resumen de neurotransmisores. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con nuestros fármacos y ahora vamos a conversar de los fármacos que cumplen función ansiolítica, que principalmente está caracterizado por el grupo de las benzodiazepinas, ¿correcto? Entonces, miren, cuando ustedes tienen un fármaco del tipo benzodiazepínico, van a cumplir diversas funciones. Una de ellas es ser ansiolítico, ¿ya? Entonces vamos a poner acá las funciones de las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas son fármacos especializados que actúan, como ven en la imagen, a través del receptor GABA, ¿correcto? Entonces, esto que están viendo acá es la proteína del receptor GABA, ¿ya? O sea, la proteína que actúa con el GABA. Y esta proteína de acá, como ven, es un ionóforo porque transporta cloro. El cloro viaja, ¿correcto? A través de este ionóforo, ¿correcto? Y al entrar cloro al intracelular se encarga de hiperpolarizar, hiperpolariza. ¿Qué cosa hiperpolariza? Hiperpolariza la neurona. Entonces, estas sustancias a través del canal del GABA lo que hacen es hiperpolarizar. Por eso son inhibidores, ¿correcto? Son inhibidores neuronales de la señal. Entonces, el receptor normalmente reacciona a este ligando endógeno que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico. Ese GABA se une entre la subunidad alfa y beta, ahí al medio se une y permite que se abra el ionóforo. Sin embargo, se ha descubierto numerosas drogas que tienen funciones similares, depresoras, hiperpolarizantes o inhibidoras al GABA a lo largo de la historia. Por ejemplo, el alcohol, acá. Justamente acá adentro, en el canal, en el conducto iónico, acá,
tenemos las subunidades beta y las subunidades alfa, pero en la parte del canal. Entonces, en esta zona que está de color azul, se ha visto que actúa el alcohol y también los barbitúricos. Así que los barbitúricos y el alcohol también son sedantes, son hiperpolarizantes, son inhibidores porque dejan entrar cloro, pero abriendo el canal. Por lo tanto, estos son extremadamente potentes porque abren el canal y no hay quien detenga. Entonces el barbitúrico y el alcohol se van a ir al grado máximo de inhibición que viene a ser la sedación, el trastorno de conciencia y el paro respiratorio. O sea, estos fármacos abren tanto el canal de cloro que no hay vuelta para atrás. En cambio, cuando ustedes utilizan una benzodiazepina, miren acá, la benzodiazepina, que están viendo acá, actúa en un lugar diferente al receptor GABA, actúa en un lugar fuera del canal y por eso se dice que esta acción es alostérica, ¿correcto? Alostérica. O sea, las benzodiazepinas abren el canal de cloro del receptor GABAérgico, pero de un sitio externo, o sea, alostérico, ¿ya? Exactamente entre la subunidad alfa y la subunidad gamma, ¿correcto? Correcto, doctor. Por lo tanto, cuando tú te pasas de dosis de benzodiazepina, no vas a llegar hasta el paro respiratorio. No. ¿Por qué? Porque actúan de un lugar alostérico que no permiten la apertura del canal sin freno. ¿Ya? Bacán. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a poder ver todas las funciones que tienen estas benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas cumplen una función importante al hiperpolarizar la neurona y ¿qué cosa causan? Efecto anticonvulsivante. Anticonvulsivante. O sea, si una persona está convulsionando o con una crisis epiléptica, una benzodiazepina hiperpolariza la neurona y paramos la convulsión. ¿Ya? Esto también se ha visto que actúa para el nivel de la actividad mental. O sea, cuando uno está ansioso, preocupado, si tomas una benzodiazepina, baja la actividad neuronal del pensamiento y ocurre el fenómeno llamado en psiquiatría como ansiolítico. Es un ansiolítico, ocurre la ansiólisis, o sea, dejamos de preocuparnos. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, dosis un poquito más altas de este fármaco van a deprimir el sensorio, o sea, eso se llama sedación. La sedación viene a ser un efecto a dosis más altas de estas benzodiazepinas porque ya empieza a disminuir el sensorio, ¿correcto? Luego, estas benzodiazepinas también pueden actuar a nivel muscular, pero no a nivel muscular exactamente en el músculo, sino de los estímulos nerviosos musculares. Entonces puede ocurrir miorelajación. Miorelajación. O sea, se relajan los músculos también a dosis altas de benzodiazepinas. Y finalmente, antes de perder el sensorio, lo que hacen las benzodiazepinas es inducir el sueño. O sea, son hipnóticos, activando centros del sueño. Entonces, si ustedes me preguntan cuáles son las funciones de una benzodiazepina, es hipnótico, anticonvulsivante, ansiolítico, sedante mío relajante. ¿Entendido? Entendido, doctor. Cuando te pasas de dosis de las benzodiazepinas, sí puedes llegar a cierto grado de sedación y para eso puedes tomar un antídoto. El antídoto de la benzodiazepina es el flumazenil. Como ves acá, el flumazenilo es un antídoto. ¿Por qué? Porque actúa en el sitio de unión de la benzodiazepina y es un antagonista de la benzodiazepina. Es su antídoto por definición. ¿Correcto? Correcto, doctor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas famosas benzodiazepinas? Estas famosas benzodiazepinas se clasifican por su tiempo de duración, su tiempo de vida media, ¿correcto? Y por su potencia. Tenemos benzodiazepinas muy potentes, medianamente potentes y poco potentes, y benzodiazepinas de ultracorta, corta, mediana y larga duración. ¿Está bien? Vamos a hablar solo de alguna de ellas rápidamente. La más conocida por todos ustedes, el diazepam. El diazepam es una benzodiazepina de alta potencia y de larga duración, por eso genera dependencia. ¿Ya? Luego tienes el lorazepam.
El lorazepam es una benzodiazepina de alta potencia pero corta duración, por eso no genera dependencia. Estos dos, diazepam y lorazepam, se utilizan cuando queremos buscar efecto anticonvulsivante, ¿correcto? O efecto sedante. En ambos casos utilizamos estos fármacos. Muy bien. Sin embargo, el que causa sedación por excelencia y se utiliza para ello, y también como un anticonvulsivante potente, es el midazolam, que se utiliza en el manejo de las crisis epilépticas. ¿Ya? El oxazepam es un metabolito del diazepam y es el que le da la potencia. El oxazepam es la benzodiazepina más potente, es un metabolito del diazepam y bueno, hace y tiempo de vida larga, eso hace que sea de larga duración. El alprazolam es de mediana potencia y de un tiempo de vida medio también, y ese se usa para la ansiólisis. Y el clonazepam es un fármaco potente, pero de menor tiempo de vida media y se utiliza para la anticonvulsión o como anticonvulsivante, pero a largo plazo. ¿Ya? Así que todas estas diferencias son las más relevantes en cuanto al grupo de las benzodiazepinas. ¿Para qué? Para el efecto anticonvulsivante y el efecto sedativo, y como les dije, el efecto ansiolítico en el caso del alprazolam. ¿Ya? Muy bien. Miorrelajación no utilizamos casi las benzodiazepinas, aunque se ha visto que el diazepam sirve como miorrelajante, ¿ya? Y lo que sí nos importa es la hipnosis. Recuerden que mucha gente sufre de insomnio. Entonces, la hipnosis es un efecto deseado en estas personas, pero sin el resto de efectos. Entonces, para evitar la anticonvulsión, ansiolítico, sedación y miorrelajación que no deseamos, en la gente que solo buscamos hipnosis, le damos este grupo, los hipnóticos. Los hipnóticos derivados de las benzodiazepinas se conocen como fármacos Z, porque es la esopiclona, saleplon, solpidem. Estos fármacos Z actúan en un subtipo de receptor GABA que solamente inducen el sueño. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que también producían adicción, porque tarde o temprano los fármacos inhibidores terminan dando abstinencia. Entonces se inventó los agonistas del receptor de la melatonina. Los agonistas del receptor de la melatonina, en este caso la melatonina propia o el ramelteón, la melatonina propia o el ramelteón, son fármacos que inducen el sueño de forma rápida, tiempo corto, no generan insomnio, somnolencia al día siguiente y no generan dependencia. Por eso la droga número 1 para inducción del sueño son los agonistas de los receptores de melatonina. ¿Ya? Perfecto, doctor. Y como les había explicado, el flumacenilo viene a ser el antagonista del receptor de la benzodiazepina, ¿no es cierto? El sitio de por eso es su antídoto, ¿ya? Su antídoto. Muy bien, entonces, ¿para qué enfermedades vamos a prescribir estos medicamentos? Bueno, ya les dije, para las crisis convulsivas, para los ataques de pánico en psiquiatría, ¿correcto? Para las contracturas musculares como las distonías, ¿ya? Podemos utilizar para las epilepsias, no es lo mismo decir crisis convulsiva o crisis epiléptica que epilepsia. La epilepsia es manejo crónico. Y para inducir la anestesia. Anestesia. Esa es la principal indicación de estos medicamentos. ¿Ya, chicos? Así que este es nuestro resumen de ansiolíticos. Muy bien. Ahora vamos a conversar de litio, ¿ya? Vamos a conversar de litio y su mecanismo de acción junto con otros fármacos relacionados a la regulación del humor, ¿ya? Entonces, antes de entrar en el litio de lleno, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos sobre el humor, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que tenemos noradrenalina, tenemos serotonina, 5-HT, y tenemos dopamina, ¿verdad? Cuando tenemos los tres neurotransmisores en niveles óptimos, estamos bien de humor y bien de cognición. Entonces, la noradrenalina nos da la energía y el estado de alerta, ¿recuerdan? La dopamina nos da la iniciativa y la serotonina nos da el bienestar. ¿Está bien? Entonces, cuando estos fallan por defecto o por exceso, tenemos trastornos del humor. Por ejemplo, en el maníaco
sube la dopamina y sube la noradrenalina y baja la serotonina. Entonces, el maníaco tiene mucha energía, mucho estado de alerta, tiene demasiada iniciativa para hacer cosas, pero no se siente bien. Esa es la típica combinación en un maníaco. Por lo tanto, el objetivo terapéutico en la manía será estabilizar el exceso de noradrenalina, dopamina, sin tocar la serotonina que de por sí ya está baja. Y de preferencia se debería buscar subir la serotonina, ¿ya? Entonces, para eso se ha inventado o se ha descubierto el litio, ¿ya? No es que se ha inventado, se ha descubierto porque es un metal. ¿Qué hace el litio? Miren acá. Nosotros tenemos, esto es una neurona dopaminérgica, correcto, pero también puede ser una noradrenérgica. Entonces, ustedes saben que la síntesis de la dopamina y la noradrenalina inician a partir de la tirosina, ¿verdad? Se encapsulan o se guardan en sus vesículas y estas vesículas se secretan, acá está, y esta dopamina o noradrenalina se libera al espacio intersináptico. Y este de acá actúa en la possinapsis, en la neurona posináptica, a través de sus receptores. En este caso, el receptor dopaminérgico D2, que es un receptor típico en la vía extrapiramidal, y el receptor dopaminérgico D1, que también lo tenemos en la vía extrapiramidal. Ya, entonces, estos receptores dopaminérgicos, porque hay varios tipos, pero se agrupan en dos grandes familias D1, D2, van a actuar, la dopamina va a actuar en ellos y van a desencadenar una serie de respuestas. Por ejemplo, puede ser a través del AMP cíclico. Ustedes deben recordar que el receptor dopaminérgico de la familia 1 son estimulantes del AMP cíclico y los de la familia 2 son inhibidores del AMP cíclico. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Muy bien. O también pueden usar otras vías, por ejemplo, los receptores dopaminérgicos de la familia D2 estimulan el paso a inositol trifosfato. Y ustedes saben que el inositol trifosfato libera calcio, que es un segundo mensajero. ¿Correcto? Correcto, doctor. Entonces, lo que se ha visto es que este litio, que están viendo acá, el litio, es un eutimizante. Esa es la palabra. Es un eutimizante. ¿Qué significa eutimizante? Que regula la liberación excesiva de dopamina y noradrenalina. O sea, regula la liberación de noradrenalina y de dopamina. ¿A través de qué? Acá. Como ves, el litio que estás viendo acá va a evitar la salida de la vesícula. Entonces vamos a dibujarlo acá. El litio va a bloquear acá la salida de la vesícula. Ahí. ¿Correcto? El litio evita que se libere esa vesícula. Es el primer mecanismo de acción. El segundo mecanismo de acción es el litio, acá inhibe la recuperación del inositol trifosfato. O sea, inhibe la vía acá del inositol trifosfato. Así que estos dos mecanismos, uno postsináptico, que es interferir en la vía del IP3, y la otra presináptico, que es evitar la liberación de la vesícula, son los principales efectos que se le atribuye al litio. ¿Correcto? Correcto, doctor. Muy bien. Tenemos otros fármacos, ya que ustedes también vamos a ver más adelante, que son los antipsicóticos. Los fármacos antipsicóticos son bloqueantes de los receptores D2, son bloqueantes de los receptores D2, eso vamos a ver luego. Y luego también tenemos los fármacos estimulantes como la cocaína. La cocaína, no se olviden, son inhibidores de la recaptación, ¿ya? La cocaína son o estimulantes como las anfetaminas, inhiben la recaptación de la dopamina o la noradrenalina. ¿Correcto? Correcto, doctor. Entonces, hemos aprendido el mecanismo de acción del litio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema del litio? El litio, chicos, o carbonato de litio es un metal de carga positiva parecido al sodio y se tiene que dar como carbonato de litio. Entonces, al darse como carbonato de litio, este permite tener, o perdón, se permite prever efectos en ciertos órganos que tienen receptores ionóforos de sodio. Por ejemplo, en el riñón, que es el órgano más afectado de todos, no se olviden, el litio genera una nefritis intersticial. Una nefritis intersticial, ¿ya? Esta nefritis intersticial va a terminar dando una diabetes insípida nefrogénica, ¿correcto? Y insuficiencia renal crónica a largo plazo. Entonces, el daño que están viendo acá es un daño tubular. Entonces, nefritis intersticial, diabetes insípida nefrogénica
insuficiencia renal crónica y daño tubular. Eso es lo que tiene como efecto el riñón, o sea, el litio en el riñón. ¿Ya? Muy bien. Luego, endocrino tiene problemas con el sensor de calcio. Entonces puede dar un hiperparatiroidismo. Un hiperparatiroidismo, ¿por qué? Porque estás alterando la recepción o el sensor de calcio, ¿ya? En la paratiroides. Y por otro lado puede dar un hipotiroidismo subclínico. Por lo tanto, tiroides y paratiroides se afectan con el uso crónico de litio, ¿ya? Bacán. En cuanto al sistema nervioso central, tenemos diversos trastornos, ¿ya? Pero los más importantes son por intoxicación aguda. Pero por intoxicación crónica se ha visto que puede haber una disminución cognitiva de pacientes que consumen a largo plazo litio. Trastorno cognitivo. ¿Ya? Muy bien. Efectos teratogénicos que son hasta un 12%. Tenemos la anomalía de Epstein, correcto. Implantación baja de la tricúspide. Y bueno, se han visto otros trastornos cardiológicos en mujeres que consumen litio y lo pasan a través de la placenta a sus hijos, ¿ya? En cuanto a hematología, tenemos problemas en la serie blanca, ¿correcto? Puede haber leucocitosis, ¿correcto? Puede haber leucocitosis. Y bueno, en el caso de cardiovascular, se ha visto que el manejo, el uso crónico de litio podría dar arritmias, pero de tipo sinusal. Arritmias sinusales, ¿ya? Alteraciones del QT también se han descrito por litio. Y finalmente, si les preguntan los efectos más frecuentes, de lejos son los efectos del tracto gastrointestinal, o sea, una gastritis, náuseas, falta de apetito. Hay edema, eso es importante, hay edemas frecuente por retención de líquido, por retención de agua, correcto, hay edemas. Y bueno, la gastritis típica de consumo crónico de litio. Así que esos son los efectos adversos que tienen mucho que ver con ser un derivado de un metal monovalente parecido al sodio y también por ser carbonato. Por tener un carbonato genera todos esos problemas. Muy bien. Ahora, cuando una persona se medica con litio, lo ideal es subirle su nivel de litio por encima de 0,8 mil equivalentes con un rango de hasta 1,2 mil equivalentes. Ese es el rango terapéutico que se espera tener en el consumo, en el manejo del litio. Pero si te pasas de 1,5, si te pasas de 1,5 de litio, ya estás entrando en intoxicación leve. Si te pasas de 2, moderada. Si te pasas de 3, grave. O perdón, 2,5 grave. Entonces la intoxicación de litio arranca en 1,5 y tu razonamiento tiene que ser, como es un metal monovalente, va a tener efecto primero sobre las neuronas. Por eso lo primero que tienes es ataxia, temblor grueso, disartria, nistagmus. Todo esto problemas de quién? Del cerebelo. Lo primero que se afecta es el cerebelo, ¿ya? Letargia, debilidad y mareos también son neurológicos, pero más inespecíficos. Luego, a medida que aumenta la intoxicación, ya te vas a ir hacia centros nerviosos más superiores. Por ejemplo, visión borrosa. Visión borrosa. Empieza a haber convulsiones, fasciculaciones en los músculos periféricos. Empieza a haber convulsiones clónicas, hiperreflexia, ¿ya? Y luego se altera el corazón, ¿correcto? Se altera el corazón. El electrocardiograma empieza a alterarse, hay arritmias y eso lleva a hipotensión. Así que esos son los efectos neurológicos y cardiovasculares por alteración de membrana. Y el extremo es que ya se altere toda la corteza y entramos en estupor o coma. Así que el litio en exceso termina llevando al paciente al coma, pero no lo mata. Lo que lo mata es el daño renal. Entonces, cuando estamos en una intoxicación grave de litio, aparece falla renal aguda, oliguria y muerte. Así que la muerte por intoxicación de litio es renal. Es renal. ¿Correcto? Bacán. Así que ese es el resumen del manejo de litio para los pacientes bipolares. Muy bien. Ahora vamos a conversar de los antidepresivos.
Los antidepresivos son fármacos que se utilizan para manejar la depresión mayor o los bipolares o algunos casos crónicos de ansiedad. Entonces, para poder entender bien esta enfermedad, primero tenemos que recordar el juego de neurotransmisores, ¿ya? Entonces vamos a recordar el juego de neurotransmisores. A ver, Doc, ¿cómo sería eso? Acá está, sencillo. Noradrenalina, dopamina, serotonina. Noradrenalina, dopamina, serotonina, ¿ya? Entonces, estos tres neurotransmisores están implicados en los trastornos del humor, les dije, ¿correcto? Entonces, cuando baja la noradrenalina, baja la energía, ¿correcto? Cuando baja la serotonina, bueno, acá lo he hecho al revés, ¿ya? Acá. Serotonina, dopamina, ¿ya? Entonces, cuando baja la noradrenalina, baja la energía, ¿correcto? No nos da ganas de hacer cosas. Cuando baja la dopamina, baja la iniciativa, no tenemos voluntad para hacer cosas. Y cuando baja la serotonina, nos sentimos tristes, desesperanzados. Entonces, en el depresivo, en la depresión, ocurren estos tres. Baja la noradrenalina, por eso baja la energía mental, baja la serotonina, por eso nos sentimos tristes, desesperanzados, y baja la dopamina, lo que genera que no tenemos iniciativa, perdemos ganas de hacer cosas. Así que estas tres son las causantes finales de la depresión. Entonces, un fármaco antidepresivo, ¿qué busca? Un fármaco antidepresivo busca aumentar la disponibilidad de dopamina, aumentar la serotonina y aumentar la noradrenalina. Correcto. Pero hay un gran problema. ¿Cuál es, Doc? El problema está en que si yo te subo la noradrenalina, te puedo dar un ataque simpático, hipertensión, taquicardia. Si yo te subo la dopamina, te puedo dar una agitación psicomotora, alucinaciones. El paciente se agita, pues. Entonces, por todas esas cosas, se prefieren fármacos que solo actúen acá, elevando la serotonina, para que te sientas bien otra vez. Y con el tiempo, a través de la psicoterapia, tú vas a sentirte o tú vas a hacerte una motivación interna para aumentar tú mismo tu dopamina y con el tiempo, descansando bien y con psicoterapia también vas a recuperar tu noradrenalina. ¿Me entiendes? Así que la medicación antidepresiva está orientada acá. Existen fármacos, sí, que te hacen las dos cosas. Te suben serotonina y noradrenalina. Sí existen y son buenos, ¿ya? Pero lo que no existen son fármacos que te suban también la dopamina. No, porque eso sí tiene riesgo de agitación. ¿Está bien? Correcto. Entonces, para empezar este viaje por la serotonina, vamos a ver su síntesis. Entonces, recuerden, la serotonina, acá, la serotonina, ya, esto que están viendo acá, la 5-hidroxitriptamida, que es el nombre químico, se podría decir, es el neurotransmisor de la felicidad, acuérdate. Es el neurotransmisor Coca-Cola, ¿ya? Porque es de la felicidad. O sea, tú te estás alegre con tu serotonina, happy, te dieron una buena noticia, vas cantando a tu trabajo, o sea, esa es serotonina, plan, ¿correcto? No es noradrenalina. Noradrenalina es cuando estás despierto, con energía. Y dopamina es cuando estás emocionado, empilado, como decimos, ¿ya? Entonces, serotonina es felicidad. ¿Está bien? Correcto. Entonces, yo me acuerdo así porque, ¿cómo es un viaje? Para ti, ¿qué evoca en tu cerebro un viaje? Felicidad, doctor. Qué lindo viajar. Correcto. Viaje, ¿cómo se dice en inglés? Trip. Entonces, el triptófano, así me acuerdo, el triptófano es el precursor de la serotonina. Para no confundirme con la tirosina es el precursor de la noradrenalina y la dopamina. ¿Correcto? Va acá. Entonces, esta serotonina, como ven, es el neurotransmisor del bienestar, se suele sintetizar en el núcleo dorsal del RAFE, como ya habíamos visto. ¿Ya? La serotonina se libera en el núcleo dorsal del RAFE. Esta serotonina suele producirse de día, ¿correcto? De día. Sin embargo, durante la noche, ¿correcto? Tenemos esta de acá, que es la melatonina. Así que la glándula pineal, altamente estimulada por los ciclos circadianos, sintetiza melatonina.
¿correcto? Sintetiza melatonina. Y esta melatonina es un paso posterior a la serotonina. Por eso se ha visto que el neurotransmisor serotonina-melatonina van de la mano. Si nosotros tenemos problemas del sueño, vamos a tener problemas con la melatonina. Y eso probablemente nos va a traer problemas al día siguiente. Vamos a amanecer mal, con mal humor. Cuando duermes mal, amaneces de mal humor. Bueno, pues entonces eso son efectos de una alteración en la secreción de melatonina que repercute en la secreción de la serotonina, ¿ya? Así que estos dos neurotransmisores están altamente relacionados. Núcleo dorsal del RAFE, serotonina, y glándula pineal, melatonina, ¿correcto? La el neurotransmisor durante el día de la alegría, serotonina, y durante la noche, la melatonina. ¿Ya? Perfecto. Por eso hace un momento les dije que los agonistas de los receptores de melatonina se encargaban de qué? De inducir el sueño, ¿verdad? Sí, doctor, lo dijo. Ahí también te acuerdas. Muy bien. Esta serotonina, para terminar la parte de revisión del neurotransmisor, se metaboliza y termina botándose a la sangre el ácido 5-hidroxiindol acético. 5-hidroxiindol acetic acid. ¿Ya? Entonces, 5-hidroxiindol acetic acid, ese es el metabolito que se puede detectar en la orina o inclusive en el suero, que nos dice los niveles de serotonina que tenemos en el cerebro, ¿ya? También se puede metabolizar y detectar en el líquido cefalorraquídeo, así que es una forma más específica de medir la producción central de serotonina. ¿Correcto? Correcto, doctor. Entonces, ¿dónde actúa esta serotonina? Lo tienes acá. Esta serotonina, como ves acá, va a actuar, ahí está, en su receptor. Su receptor serotoninérgico tienes hasta 14 tipos de receptores, son varios, pero los más estudiados son los 7 primeros, ¿ya? 6 de ellos son acoplados a proteína G y uno es un ionóforo de calcio, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Entonces, esta serotonina, ¿qué va a hacer? Una serie de modulaciones de las señales celulares y función celular asociado al estado de bienestar, a estar feliz, ¿no es cierto? Correcto. Como este neurotransmisor es importante, tiene que recaptarse. ¿Para qué? Para volver a empaquetarse en sus vesículas y volver a liberarse después. Ustedes ya saben que su síntesis iniciaba en qué neurotransmisor, o perdón, en qué aminoácido, en el triptófano. ¿Verdad? Correcto, doctor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En un paciente depresivo, habíamos quedado que disminuye. En un paciente depresivo disminuye la serotonina. Entonces, para tú poder tener mayor efecto de serotonina, tienes varias opciones. Puedes aumentar su síntesis, puedes evitar su recaptación, ¿correcto? O puedes evitar su degradación. En este caso acá faltaría poner que esta serotonina se degrada por la MAO, ¿ya? Se degrada tanto en el espacio intermembrana o intersináptico como en el intracelular. Como estás viendo acá, la MAO principalmente actúa en el intracelular. En el extracelular es la COMT la que actúa. Entonces, la acción de la MAO es principal intracelular. Muy bien, ¿ya? Entonces, por eso es importante que recuerden el metabolismo. Entonces, cuando se trató de descubrir fármacos para la depresión, se buscaron fármacos que aumentaban la síntesis o la secreción de serotonina, ¿correcto? Hay varios de esos, por ejemplo, la mirtazapina era un agonista serotoninérgico que actuaba en el receptor, pero bueno, no llegó a pegar mucho, ¿ya? Y otros fármacos que trataron de aumentar la síntesis, pero no funcionó, no funcionó. Luego tuvimos los fármacos que bloqueaban la monoaminoxidasa, los IMAO. Los IMAO son inhibidores de la monoaminoxidasa, que estás viendo acá. La isocarboxacida, la fenelcida y la selegilina. Son fármacos muy buenos, pero con múltiples efectos adversos. ¿Por qué? Porque cuando bloqueo la monoaminoxidasa, no solamente interfiero con el metabolismo de la serotonina, también lo hago con la noradrenalina, con la dopamina y otras aminas, así que esto se me complica, se me complica. Así que bloquear la MAO no es tan sencillo sin agarrar efectos adversos. Entonces se descubrieron fármacos que bloqueaban su recaptación y aparecieron los antidepresivos tricíclicos, TCA. Estos TCA, o en castellano ADT, son antidepresivos tricíclicos.
¿ya? En inglés, tricyclic antidepressants. Estos TCA se vio que bloqueaban, voy a hacer con color verde, ¿ya? Estos TCA bloquean ¿qué? Bloquean la recaptación de serotonina. Eso es muy bueno, claro, de tal forma que el paciente tiene más serotonina en su espacio intersináptico y por ende mejora su bienestar. Sin embargo, se ha visto que también bloqueaban la recaptación de noradrenalina. Acá que ven este neurotransmisor que están viendo acá, la norepinefrina o noradrenalina, que también se ha visto que evitan su recaptación. Por lo tanto, oye, es genial, me está bloqueando los dos neurotransmisores que justamente eran los que me traían problemas en la depresión. ¡Qué felicidad! El problema es que el tricíclico también bloqueaba otros receptores, como el muscarínico, como el alfa-1, el histamínico, etc. Entonces, los antidepresivos tricíclicos son bloqueantes inespecíficos. Esa es la palabra, bloqueantes inespecíficos. ¿De qué? De serotonina, noradrenalina, receptores muscarínicos, alfa-1 e histamínicos. Por lo tanto, como son inespecíficos, su acción es errática, entonces tienen numerosos efectos adversos. El peor efecto adverso que tiene la amitriptilina es la arritmia. La amitriptilina genera arritmias letales, ¿correcto? Entonces, no podemos usar de primera línea estos fármacos, por eso se reservan para la segunda línea. La clomipramina es un poquito menos tóxico que la amitriptilina, pero igual queda en segunda línea. Esta clomipramina, como datito especial, se utiliza en el trastorno obsesivo compulsivo severo. Los TOC se benefician más de la clomipramina que de otros antidepresivos tricíclicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otros efectos adversos tendrá? Bueno, pues como bloquea el muscarínico, tiene sequedad de boca y clínica parasimpática, correcto. Como bloquea el alfa-1, tiene hipotensión ortostática, correcto. Así que esos son sus efectos adversos del antidepresivo tricíclico. Muy bien. Ahora, con el paso de los años, dijeron, un momentito, vamos a sintetizar moléculas que sean más específicas. Entonces, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son específicos de la recaptación de serotonina. Y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, norepinefrina, ya acá falta una S, inhibidor selectivo, debe ser así, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, noradrenalina. Estos de acá evitan la recaptación de serotonina y de noradrenalina, de los dos, ¿correcto? Entonces, estos fármacos son los más modernos, ¿ya? Por eso los voy a pintar acá con color, vamos a hacer con color verde oscuro, los inhibidores selectivos de recaptación de solamente serotonina, estos de acá. ¿Cuáles son, Doc? Citalopram, escitalopram, que son los más potentes, los más serotoninérgicos, los que bloquean mejor la recaptación y los que tienen menos efectos adversos. Correcto. Luego tienes la sertralina. La sertralina es menos potente, pero tiene más efectos adversos. ¿Ya? Solo que es mucho más barato, ¿ya? Como fármaco. Y luego tienes la fluoxetina y la paroxetina, que son de potencia media, pero tienen un plus. La paroxetina es ansiolítico, además de antidepresivo. Y la fluoxetina es desinhibidor, además de antidepresivo. Entonces, tú vas a estar listo para comprender en qué momento usar cada uno de estos fármacos. Por ejemplo, tengo un paciente depresivo grave, grave, que se quiere matar inclusive. ¿Qué fármaco lo va a sacar más rápido del hoyo? ¿El citalopram o el escitalopram? Tengo un paciente que es muy tímido, muy inhibido, para en su cama durmiendo todo el día. ¿Qué antidepresivo lo va a desinhibir? Fluoxetina. Por otro lado, tengo un paciente muy ansioso y depresivo, o sea, para ansioso y a la vez triste, paroxetina. Y finalmente, ¿cuál es el fármaco más barato y de mayor acceso antidepresivo, el más usado históricamente? Sertralina. ¿Ya? Muy bien. ¿Tiene algún efecto adverso los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina? No, no. Son libres, no tienen contraindicaciones propias de su mecanismo de acción, salvo que seas alérgico. Y el único efecto que se ha visto, pero no en todos, sino en estos de acá, en la sertralina,
en la paroxetina y a veces en la fluoxetina es la impotencia sexual. Así que la impotencia sexual, la falta de líbido, la disfunción sexual eréctil son los principales efectos adversos de los antidepresivos. Por ende, muchos hombres no se pegan al tratamiento porque claramente ven mermada pues, su función sexual. Por eso es que se recomienda dar citalopram o escitalopram, inclusive en gente joven, para evitar este efecto adverso. ¿Ya? Bacán. Por otro lado, se ha visto, oye, pero cuando yo te bloqueo la recaptación solamente de serotonina, tú estás feliz, pero todavía no te he devuelto la noradrenalina. Y la noradrenalina es la que nos da energía, la que nos pone pilas. Entonces, una persona que toma inhibidores selectivos de recaptación de serotonina solamente está feliz, pero sigue lenta. O sea, está, ay, qué alegría todo, pero sigue apagada. Entonces, si tú quieres activar a esa persona, tienes que darle un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y noradrenalina. Y ¡pa! Lo activas. ¿Correcto? Ahí tienes a la venlafaxina y a la duloxetina. Son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, noradrenalina. Ahí lo tienes, estos de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina selectivos son de preferencia porque bloquean la recaptación de ambos neurotransmisores, mejorando las dos clínicas de la depresión, que es la falta de energía y la pena. Es buenísimo. Lo único malo es que como bloquean el receptor de norepinefrina, va a haber demasiada norepinefrina y eso va a tener problemas cardiovasculares. Eso va a tener problemas cardiovasculares, ¿correcto? Entonces, los pacientes hipertensos, hipertensos, cardiópatas, arrítmicos, no pueden tomar venlafaxina o duloxetina. ¿Ya? Pero si no, dáselos porque le va a hacer mucho bien al paciente. ¿Entendido? Entendido. Muy bien. Y finalmente hay unos fármacos conocidos como inhibidores de la recaptación de noradrenalina, dopamina. Estos, como les dije, se encargan de aumentar la dopamina y esos se utilizan para tratar adicciones. Recuerda que la dopamina es un neurotransmisor asociado a las adicciones. Cuando uno es adicto, libera bastante dopamina producto de su adicción. El tabaco es de las drogas la más adictiva de todas, el tabaco. Pero su adicción es a nivel mental, o sea, dopaminérgico. No te va a generar abstinencia porque es un estimulante. Entonces, para tú ayudar a un adicto al tabaco, le puedes dar bupropión al inicio. El bupropión lo que va a hacer es darle su cuota de dopamina sin que consuma la nicotina. ¿Ya? Ese es el aprendizaje acá con el bupropión. Muy bien. Entonces, espero que con esto haya quedado claro la diferencia entre los antidepresivos tricíclicos que bloqueaban de todo, ¿no? Inclusive acá también me faltó resaltar, porque también bloquean el alfa, y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los de serotonina noradrenalina. ¿Correcto? Correcto. Ahora, como la diapo anterior les había dicho, el litio, que están viendo acá de color celeste, bloqueaba la liberación de las vesículas. Por eso acá está, miren, el litio bloquea la recuperación del inositol trifosfato y bloquea la liberación de dopamina y de noradrenalina. ¿Correcto? Correcto, profesor. Entonces, con eso hemos terminado la parte de los antidepresivos. Bien. Bueno, chicos, ahora estamos viendo la parte de antipsicóticos, ¿ya? Esta parte es un poquito compleja, así que quiero que por favor no se me pierdan, ¿ya? Vamos a interiorizarlo bien. A ver, todos nosotros sabemos, ya que cuando se despolariza una neurona entra sodio, correcto, y luego en la terminal sináptica entra calcio por sus canales voltaje dependientes, correcto. Al entrar va a entrar este calcio y va a unirse a diversas proteínas que van a facilitar la salida o exocitosis de la vesícula con el neurotransmisor, correcto. En este caso en particular vamos a hablar de la dopamina. ¿Ya? La dopamina entonces es un neurotransmisor, como ves acá, que se sintetiza en la terminal sináptica. Como les dije hace un rato, la dopamina y la noradrenalina proceden ambas de la tirosina. Entonces, la tirosina entra a través de su canal de aminoácido de tirosina, se transforma en dopa, la dopa en dopamina, y esta dopamina se empaqueta en vesículas que se llenan de dopamina a través del
transportador BMAT2. BMAT2, ¿correcto? Entonces, un transportador de aminas, ¿correcto? De vesiculares BMAT2, ¿ya? Es transportador de monoaminas vesicular, BMAT2, el nombre completo. Muy bien, entonces esta dopamina se libera por la entrada de calcio, como habíamos quedado, se libera al espacio hendidura sináptica y esta va a actuar en numerosos receptores, ¿correcto? Ser receptores de la familia D1, que son receptores excitadores, porque aumentan el MP cíclico. Acá tenemos el receptor D1 propiamente y el receptor D5, ¿ya? El receptor D1 lo tenemos en el neocórtex y en el cuerpo estriado. Ustedes saben que el cuerpo estriado es el putamen más el caudado, ¿no es cierto? Y el D5 lo tenemos en el hipotálamo y en la hipófisis, o perdón, en el hipotálamo y el hipocampo. En el hipotálamo y el hipocampo tenemos el D5, ¿ya? Correcto. Entonces, es lo que deben ustedes recordar, por favor. Muy bien. Entonces, en ese caso, ambos se han catalogado como receptores estimulantes de la familia D1. Por eso lo ven acá, familia receptora D1. Bacán. Una vez que actúan a través de estos receptores que son acoplados a proteína G, van a tener una respuesta efectora a través de segundos mensajeros. Como es aumentar el AMP cíclico, va a ser un efecto, le llamamos excitador, ¿correcto? Porque aumenta la señalización. Chévere, chévere, profesor. Ahora, estos receptores D2 también pueden estar, o perdón, estos receptores dopaminérgicos también pueden ser D2. La familia D2, como estás viendo acá, tanto el autorreceptor como el postsináptico D2, esta familia D2, son inhibidores. ¿Por qué? Porque disminuyen el MP cíclico, aumentan las corrientes de potasio y disminuyen las corrientes de calcio voltaje dependientes. El resultado neto de todos estos procesos es disminución de la señalización. Entonces, estos receptores de la familia D2 los tenemos exactamente como D2, D3 y D4, ¿ya? Entonces, los D2, que son claramente los más antiguos, por eso fueron los que dieron el nombre a la familia, ya, lo vamos a hacer con otro color. Estos D2 los encontramos ¿dónde? En la hipófisis, ¿correcto? En la sustancia negra y también en el cuerpo estriado. Entonces, los receptores de la familia D2, exactamente los D2 propiamente dicho, están en la hipófisis, en la sustancia negra y en el cuerpo estriado. Ustedes saben por fisiología que el cuerpo estriado tiene vía D1 y vía D2. Ustedes saben que la sustancia negra tiene una autorregulación de liberación a través de un receptor D2. Ustedes saben que la hipófisis, correcto, que libera prolactina, esta es inhibida por la dopamina a través de un receptor D2, ¿ya? Muy bien. Con el tiempo se descubrió el receptor D3. El receptor D3 básicamente lo encontramos en el núcleo accumbens y también en el hipotálamo y tiene que ver con las conductas de reforzamiento y la adicción, ¿ya? Que es parte de la vía mesolímbica. Cuando uno es adicto a algo, al trago, al tabaco, a la droga, al sexo, al juego, es adicto a lo que sea, a su trabajo, la adicción es una conducta simplemente en el que la persona compulsivamente desea hacer aquello que le genera adicción porque eso le da placer y un placer que no lo puede controlar. Eso se ha visto que tiene mucho que ver la vía mesolímbica, ¿correcto? Que termina llegando al núcleo accumbens, ¿ya? Así que si alguna vez te han dado una conducta de reforzamiento, te sacaste 20 y tu abuelita te daba propina, tu abuelita te estaba yendo al núcleo accumbens, accumbens, accumbens. Y así en tu cabeza está que estudiar es igual a plata, o estudiar es igual a reconocimiento, o esforzarse es igual a éxito. Entonces, en nuestra cabeza, desde niños, hemos sido programados para ciertas cosas con lo que se llama refuerzo positivo, ¿ya? Núcleo accumbens. ¿Quién tiene que ver ahí? La D3, ¿ya? Y bueno, eso también se implicó en las drogas, como les dije. Y luego se descubrieron los receptores D4, que estos sí ya están en el encéfalo, en el mesencéfalo y en más áreas,
¿correcto? Vamos a poner acá el neocórtex también, que ya son áreas un poco más complicadas, que no tienen una función tan clara y específica como el resto. ¿Está claro? Perfecto, doctor. Así que la dopamina que usted demostró acá puede actuar a través de dos familias de receptores. Excitadora o familia de 1 está subcompuesta por el receptor de 1 y de 5, e inhibidores familia de 2, que va el 3, 4 y el 2, 3, 4, perdón. ¿Ya? Chévere, ¿no? Muy bien, ahora esa dopamina tiene que dejar de actuar, correcto. Entonces, para dejar de actuar, lo único que tiene que hacer es, viene acá y se recapta, esto que están viendo acá es el recaptador neuronal de dopamina, DAT, dopamine, transportador de dopamina, DAT, transportador, el DAT es dopamina, DA, transportador. Y en el caso de que fuera noradrenalina, sería NET, ¿no? Norepinefrine transportator. Entonces es el transportador de norepinefrina. En este caso, la dopamina puede ser recaptado por ambos transportadores, ¿ya? Por eso es que muchos fármacos pueden tener reacción cruzada con dopamina, noradrenalina por interactuar con este transportador. ¿Quién bloquea esta recaptación? ¿Se acuerdan? Hace un rato les dije la cocaína, ¿no? Les dije acá que la cocaína, las anfetaminas, que son estimulantes, bloquean estos transportadores, ya sea el de dopamina o el transportador que están viendo acá de norepinefrina. Este sería el NET, pues, ¿no? El NET, el transportador de norepinefrina, ¿ya? Y bueno, ya que estoy escribiendo, este sería el de serotonina, pues, ¿no? El SER, el recaptador de serotonina, ¿ya? Bueno, entendido, entendido. Y luego habíamos quedado que esta dopamina o bien podría volver a almacenarse a través de un BMAT, ¿no? De un transportador de monoamina de vesícula para una siguiente liberación, o bien puede degradarse. ¿Se acuerdan? Habíamos quedado que también podrían metabolizarse. Y para el metabolismo de la dopamina, que se vuelve DOPA, ¿ya? Y luego ácido homovalínico, ¿ya? Y ese es el que se excreta. Podemos utilizar diversas enzimas, la MAO y la COMT. La MAO y la COMT, no se olviden. La MAO es principalmente en el intra, la COMT suele actuar fuera, pero las dos pueden estar en ambos espacios. Y esta MAO y COMT tienen implicancias en el metabolismo final de la dopamina. ¿Correcto? Correcto, doctor. Sencillo, ¿ya? Muy bien, esto igual acá, como ven, la dopamina que entra acá puede ser metabolizada por la COMT, ¿ya? Y luego por la MAO y termina al final volviéndose ácido homovalínico y se elimina. Ya está entendido. Entonces creo que con eso está todos los puntos claros. Acá si les pregunta, esta entrada de la dopamina hacia la postsináptica se hace a través de unos captadores postsinápticos de dopamina que no son tan importantes. Y para acabar mi gráfico, la tirosina puede transformarse en el hígado a través de la fenilalanina. La fenilalanina hidroxilasa hepática transforma la fenilalanina en tirosina, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces creo que con eso está claro la parte del neurotransmisor de la dopamina. También está claro por este otro lado la parte de los receptores. Ahora vámonos a la parte de la neuroanatomía. La neuroanatomía, un repasito rápido. Entonces, la dopamina se produce básicamente en tres sitios. Este que están viendo acá de color verde, este de acá de color verde, es el área A9 del mesencéfalo, que es exactamente la sustancia negra pars compacta, el área A9. Esto manda una vía conocida como la vía nigroestriatal. Nigro, porque sale de la sustancia negra, estriatum, porque se va al cuerpo estriado. ¿Correcto? Esta vía tiene que ver con el sistema extrapiramidal, que vimos en fisiología. Correcto. La otra vía, la segunda, que lo voy a hacer de color azul, esta que ven acá es el área A10 del mesencéfalo, ¿ya? Este área A10 mesencefálica va a mandar dos vías arriba. Una vía meso, porque es del mesencéfalo, hacia la corteza, mesocortical, porque se ve a la parte de la corteza, a la capa 1 y 2, mesocortical, de toda la corteza. Esto se ve acá, toda la corteza, chicos. Y básicamente al prefrontal, sobre todo al prefrontal. ¿Por qué? Porque la dopamina que nos va a dar la iniciativa, las ganas de hacer cosas, de levantarnos cada día, estudiar, a trabajar,
no sé, pues a rezar, a ver, a creer que hay una vida después de la muerte, a tener una religión, a enterrar a nuestros muertos. Bueno, todo ese rollo solo lo hace el humano. ¿O has visto a tu perrito que entierra a su otro perrito que se ha muerto? No, no es cierto. Entonces, ese cerebro que nos hace humanos es el prefrontal. Y el neurotransmisor implicado acá es la dopamina, ¿ya? Así que la dopamina tiene mucho que ver con la activación del pensamiento y el prefrontal. Bueno, luego hay otra vía que ven acá que va del mesencéfalo al sistema límbico, lo que te dije, al núcleo accumbens, a la parte límbica de las emociones para lo que es la integración del placer, acuérdate, del placer. Entonces, la recompensa de una droga que nos da placer es a través del tracto mesolímbico, como les dije. ¿Correcto? Correcto, doctor. Cuando esta vía mesolímbica falla, aparecen los signos positivos en los esquizofrénicos. Y cuando la vía mesocortical falla, aparecen los signos negativos de los esquizofrénicos. Ya, eso es un tema que lo dejo aparte, pero quiero que lo tengan claro acá. Entonces, entendido esta fisiología, este repaso de fisiología de un neurotransmisor dopaminérgico, ¿cuál crees que sea la función de los fármacos dopaminérgicos? Bueno, yo podría dar un fármaco que aumente la dopamina, que sería un estimulante, ¿no? Para eso está la cocaína. Pero la cocaína no es un fármaco, es una droga, ¿no? Sí, correcto. Entonces no vamos a hablar de la cocaína. Pero sí podría dar un fármaco que bloquee los receptores dopaminérgicos. Correcto. Cuando hay un mal funcionamiento de dopamina, se bloquean los receptores dopaminérgicos. Exactamente, solemos bloquear el receptor D2. Bloqueamos el receptor D2. Algunos fármacos bloquean el D1, pero la mayoría de fármacos bloquean la vía D2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el mecanismo de acción que se ha visto implicado en la esquizofrenia. ¿Ya? En la esquizofrenia, que es el principal o la principal enfermedad que nos obliga a usar bloqueantes dopaminérgicos centrales, ¿ya? Se ha visto que la vía de 2 está implicada. Lo único malo, muchachos, es que como bloqueas la vía de 2, te vas a llevar de encuentro la vía nigroestriatal, la vía mesolímbica y la mesocortical. Y por lo tanto van a haber numerosos efectos adversos. ¿Está claro? Correcto, doctor. Entonces, ahora sí llegamos de lleno a los antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos que bloquean la familia de receptores D2, bloquean el receptor D2. ¿Para qué? Para disminuir la psicosis. ¿Y qué es la psicosis, doctor? La psicosis es una disregulación de la vía mesolímbica, ¿correcto? Lo malo es que cuando bloqueas esta vía mesolímbica, inevitablemente, no puedes hacer nada, baja la vía mesocortical y eso te hace menos humano. Acuérdate, mesocortical, humano, pensamiento, razonamiento. Tomar mucho este medicamento al loquito le va mal. Luego te baja la vía nigroestriatal. La vía nigroestriatal que te comenté hace un momento, la vía nigroestriatal iba de la sustancia negra al estriatum y estaba implicado en el sistema extrapiramidal. Por lo tanto, cuando te bajas esta vía, tienes efectos, ojo, extrapiramidales. Entonces, el cuadro de efectos extrapiramidales se resume en estos 4 efectos adversos: parkinsonismo, distonía aguda, acaticia y disquinesia tardía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el parkinsonismo? El parkinsonismo es una triada: temblor de reposo más bradiquinesia, te mueves lento, más rigidez en rueda dentada de los grupos musculares. Entonces, lo que están viendo acá, este es un temblor, típica disquinesia, producto de los fármacos antidopaminérgicos D2. Si a eso le agregas bradiquinesia y rigidez, tienes un cuadro llamado parkinsonismo. Recuerden que la metoclopramida, que se utiliza para los vómitos y para el peristaltismo gastrointestinal, es un fármaco antidopaminérgico de 2. Correcto. Así que va a tener también estos efectos. Pero no es un antipsicótico. ¿Ya? Muy bien. Luego la distonía aguda, como ven en el dibujo acá, la distonía aguda
es una contracción involuntaria de un grupo muscular. Entonces, esto que están viendo acá es una distonía aguda, lo que conocemos como tortícolis. Se le contrae el esternocleidomastoideo y queda con la cabeza chueca. Es una distonía aguda. También producto del consumo de un fármaco antidopaminérgico D2. ¿Ya? La acaticia es esto que están viendo acá. Es una necesidad imperiosa de moverse. Es como que te picaran las piernas. Quieres moverte, estás loco. Eso es acaticia, necesidad imperiosa de moverse de un lado a otro. Ustedes han visto cómo dibujaban a los locos antes, ¿no? Cómo era el pato Lucas. Saltaba, ¿no? Saltaba en el cuarto, tú lo veas loco, ¿no? El pato Lucas. Eso es acaticia, la típica representación de un loco en tratamiento. ¿En tratamiento con qué? Con antidopaminérgicos de 2. Y bueno, la disquinesia tardía es un efecto ya a largo plazo que es irreversible y no lo vamos a comentar. Muy bien, entonces te darás cuenta que estos efectos adversos no son deseables, no se desean. Entonces, los fármacos antipsicóticos que tenían estos efectos se conocen como los antipsicóticos típicos o clásicos, porque fueron los primeros en crearse. Y dentro de ese grupo tenemos al haloperidol, que es el más potente de todos. En este esquema puedes ver en un gráfico de pastel cuál es la proporción del fármaco que se une al receptor de 2. Esto que estás viendo acá es el receptor dopaminérgico de 2. Como te das cuenta, más del 60% del haloperidol se pega al receptor de 2. Por lo tanto, es un antidopaminérgico potente, y por lo tanto te va a desencadenar estos efectos adversos con muchísima frecuencia. ¿Correcto? Correcto, profesor. Entonces, yo al loquito le doy su antidopaminérgico, le bajo la psicosis, pero le hago la vida un infierno por el sistema extrapiramidal. Por eso los loquitos les iba mal, los metían al manicomio, se quedaban por años y morían en el manicomio porque no se iban a curar. Por eso los hospitales que conocemos todavía como manicomios, el Arco Herrera, el Noguchi, el Valdizán, son pampas enormes donde al loco prácticamente como a un animal salvaje se le dejaba para que ahí fallezca. Era triste su destino. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque se descubrió, o se inventó en todo caso, se inventaron los antipsicóticos atípicos. Atípicos significa que no hacen el mecanismo normal. Como te darás cuenta, en este pastel, el bloqueo de 2 es mínimo, es mínimo. Entonces, ¿dónde está el efecto? En el bloqueo 5HT2A. Se ha visto con el tiempo que el receptor serotoninérgico presináptico del tipo 5HT2A tiene muchísimo más que ver en la locura que el de 2. Entonces, los fármacos que bloquean el receptor serotoninérgico 5HT2A de las vías implicadas en la esquizofrenia tienen efecto antipsicótico, oh sorpresa, sin tener efectos adversos extrapiramidales. Por eso se llaman fármacos atípicos o los nuevos antipsicóticos. La estrella de esa manchita es la risperidona. ¿Por qué, doctor? Porque es de los que más tiene su actividad antiserotoninérgica. ¿Ya? Tienes también clozapina, muy bueno, tienes quetiapina, muy buenos, pero siempre pongo risperidona porque es el más tolerado y el que más se utiliza en la práctica clínica. ¿Correcto? Correcto, profesor. Entendido entonces la diferencia entre un antipsicótico típico y un atípico. Rápidamente les dicto, los típicos son haloperidol y clorpromacina, para que lo recuerden, y los atípicos son clozapina, olanzapina, quetiapina y risperidona, los más importantes. ¿Ya? Bacán, bacán. Y ahora el resto son efectos adversos diferentes a las vías que hemos estudiado. Entonces volvamos acá a nuestro esquema. No sé si lo notaron, pero yo les dije que habían tres vías de dopamina. La nigroestriatal, la del sistema mesencefálico, que se dividía en dos, mesocortical y mesolímbica del área A10. Y esta que están viendo acá, esta vía,
que viene del hipotálamo hacia la hipófisis. ¿Se acuerdan? En el hipotálamo teníamos receptores de 5 y en la hipófisis teníamos receptores de 2. O sea, tanto hipotálamo como hipófisis sí tienen actividad dopaminérgica. Esa vía que estoy pintando de morado es la vía túbero-infundibular. Túbero-infundibular. Esa vía túbero-infundibular es la encargada de inhibir la liberación de prolactina. ¿Recuerdan? La hipófisis que producía prolactina y la dopamina del hipotálamo, conocido como PIF, factor inhibidor de prolactina, terminaba siendo dopamina pura y dura, nada más. Se descubrió que la dopamina inhibía a la prolactina. Por eso, cuando tú bloqueas el receptor D2, ¿en dónde? En la hipófisis, este de acá, profe, este de acá, este de acá, entonces la hipófisis queda liberada de la inhibición dopaminérgica y produce prolactina como cancha. Entonces la paciente, ¿qué hace? Galactorrea. Entonces lo que están viendo acá es la galactorrea, producto de la hiperprolactinemia debido al bloqueo dopaminérgico de 2. ¿Entendido? Clarísimo, clarísimo. Muy bien. Y terminamos con el efecto adverso más peligroso, pero el más raro. El efecto adverso más peligroso, pero a la vez el más raro, es el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno. ¿En qué consiste, doctor? Sencillo. Tu cerebro, vamos a ver la fisiopatología, es bloqueado en su receptor dopaminérgico, ¿no es cierto? Es bloqueado. Entonces el cerebro dice, oye, no estoy teniendo actividad dopaminérgica. Tu cerebro no sabe que has tomado una pastilla. Dice, no, debe estar faltándome dopamina. Entonces, en una respuesta al bloqueo dopaminérgico, el cerebro paradójicamente empieza a producir noradrenalina y dopamina. Como les dije, ambos neurotransmisores comparten su vía sintética de la tirosina, ¿verdad? Entonces, este exceso de noradrenalina y de dopamina genera una clínica terrible en una persona, porque nos da clínica de estimulación central. Es como que te coquearas solito, te autocoqueas. Sin consumir la cocaína, tu cerebro se está coqueando. ¿Por qué? Porque está aumentando noradrenalina y dopamina. Entonces, lo que va a haber es lo siguiente. La noradrenalina, ¿ya? Va a generarnos hipertensión arterial, ¿correcto? Va a haber taquicardia, va a haber sudoración, va a haber midriasis, ¿correcto? Va a haber temblor. Entonces lo que están viendo acá es midriasis, temblor, hipertensión arterial en el corazón, taquicardia. Todo eso explica el exceso de noradrenalina. ¿Y el paciente de qué se puede morir, doctor? De un infarto de miocardio, pues, de un infarto de miocardio o de una falla renal, producto de que el temblor genera rhabdomiólisis y la rhabdomiólisis puede terminar bloqueando por mioglobinuria el tracto o el tubo renal. ¿Está claro? Entonces son las dos causas de muerte. Por otro lado, el paciente empieza a liberar tanta dopamina que empieza a tener una agitación psicomotriz. ¿Qué es una agitación psicomotriz? Es cuando tienes tanta dopamina que empiezas a alucinar. Esa es agitación psíquica. Y motriz porque empiezas a moverte como loco. Es lo que ocurre en el trastorno confusional agudo o delirium. Entonces, la agitación psicomotriz, hipertensión, taquicardia, sudoración, midriasis y temblores son la clínica o manifestación del síndrome neuroléptico maligno, ¿correcto? Síndrome neuroléptico maligno. Podría inclusive llegarse a convulsiones y otros ya complicaciones. Por eso, el síndrome neuroléptico maligno debe ser tratado en la UCI, ¿ya? Entonces, con eso hemos terminado el capítulo de farmacología. Espero que les haya sido de mucha utilidad. ¿Ya, chicos? Muchas gracias.